variables de campo muy importantes, que son la velocidad y la aceleración. Yo les comentaba que regularmente la velocidad es la variable de campo que vamos a tener como entrada para todos nuestros análisis, porque es lo que podemos medir muy fácilmente a través del flujo y de las áreas conocidas, como vimos con las toberas. Nosotros podemos calcular velocidades y a partir de las velocidades pues ya podemos conocer aceleraciones, desaceleraciones y otras propiedades que vamos a ver más adelante en el fluido. Veíamos que la velocidad pues es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, y a su vez la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es la segunda derivada de la posición. Y a partir de estas ecuaciones nosotros podíamos empezar a derivar los campos, ¿no? Campos de velocidades y campos de aceleraciones. Hoy vamos a ver cómo se mueve el movimiento. En la clase pasada, en los dos ejemplos que hicimos, teníamos movimientos ineaxiales, donde el flujo se movía solamente en dirección de un eje, pero pues no es un caso muy realista porque los flujos no son de sencillos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poquito más sobre los tipos de movimiento o cómo se deforma un fluido, cómo cambia de forma, entre comillas, un elemento de fluido, y es lo que vamos a estar trabajando en esta sección. Como en la mecánica de sólidos, esto lo vimos hace, cuando me pasa que en la primera clase, en la mecánica de sólidos existen 4 tipos fundamentales de movimiento o cómo se deforma un elemento de fluido. Tenemos la traslación, cuando el cuerpo completito se mueve de un lado a otro. No sé si yo tengo mi teléfono, lo tengo aquí y luego lo paso para acá. Esto es traslación. Todas las partículas relativas, las posiciones de las partículas relativas entre mi sistema se mantienen, es decir, todas estas distancias y ángulos siempre se van a mantener iguales cuando yo me muevo. Y lo único que va a cambiar es la posición de un vector con respecto a un origen. Recuerden que aquí, dependiendo de la descripción, ahorita estaremos hablando de un vector material en dado caso, porque estamos refiriéndonos a este elemento de fluido, pero este vector es el que va a cambiar. Lo interno no cambia, mi vector de posición es el que está cambiando. Eso es lo que llamamos traslación. Rotación es básicamente lo mismo, pero ahora en lugar de que cambie la posición, vamos a suponer al centro de nuestro vector de ubicación de coordenadas, lo que va a estar cambiando en realidad es el ángulo. Si nosotros empezamos aquí con un, bueno, está a 90 grados, ¿no? Pero pues tenemos un ángulo de 0, en el siguiente instante vamos a tener un ángulo diferente. Y esto es la rotación. A final de cuentas también, todas las partículas, las distancias entre los puntos y los ángulos que se forman en el elemento se mantienen y solo estamos girando nuestro elemento. Esta sería la rotación. Tenemos una deformación axial, donde el fluido cambia de forma ya. Las distancias relativas entre este punto y este punto, si se fijan, ahora crecieron a este punto y a este punto. Entonces, si yo tenía una longitud inicial X, terminé con una longitud final, vamos a llamarle delta X. Ocurre lo mismo para Y. Si yo tenía una longitud inicial Y, acabé con una longitud final delta Y. Y aquí sí cambia la forma del elemento, ¿no? Se vuelve de un cuadrado a un rectángulo. ¿Qué no cambia en la deformación axial, perdón? Los ángulos. Los ángulos relativos entre las partículas siempre se va a mantener igual. Aquí, mi vector de posición puede no cambiar tampoco. Es decir, si pasa para un T2 mayor a T1, este vector puede ser igual puede ser, no necesariamente, a los dos vectores, ¿no? Entonces aquí en la deformación axial sí tenemos un cambio de forma del elemento y no necesariamente un cambio de posición. Y por último tenemos deformación cortante. Aquí se combina todo. Aquí cambia el ángulo, tenemos un ángulo inicial θ, se vuelve θ'. Podemos tener, en cortante puro, la distancia que yo tengo de este punto a este punto se mantiene. Es decir, si yo aquí tengo X, y acá voy a tener también X, pero no necesariamente. También podríamos tener una combinación aquí donde haya un delta X.
la posición puede mantenerse. Estos son vectores, AB2, puede mantenerse, pero aquí lo importante es esto, ¿no? El cambio en los ángulos. Y esas son las 4 maneras que podemos tener cuando hablamos de deformaciones puras. Estas 4 únicamente. Hay que recordar que estas 2, el elemento no cambia de forma, y en estas sí hay cambio de forma. Y bueno, pues por eso tenemos las combinaciones de estos elementos, ¿no? No es algo tan sencillo, sino que podemos tener incluso rotaciones y traslaciones al mismo tiempo y transformaciones cortantes y axiales al mismo tiempo, o las 4 al mismo tiempo, que ya es un problema muy complicado, ¿no? Ahorita, si se fijan, bueno, déjenme regreso tantito. Yo les estaba mencionando que tenemos cambios con respecto a puntos, ¿no? Este punto, cómo se viene para acá el punto. Aquí tenemos un delta D, vamos a llamarle, que sería la deformación. Aquí tenemos otro punto, y tenemos un desplazamiento delta D. Estamos viendo cómo se mueven puntos. Eso es en la mecánica de sólidos. Para los fluidos, esto no nos sirve tanto porque en realidad esos puntos no existen. Son puntos ficticios que no son nodos, no son partículas, no son nada, ¿no? Entonces no existen estos puntos. Nosotros en la mecánica de fluidos nos conviene expresar esos movimientos como una velocidad de cambio. Es decir, vamos a ver no cómo se fue mi elemento de fluido de aquí a acá, sino cuánto tiempo tomó llegar de aquí a aquí. Eso es lo que nos interesa a nosotros realmente, porque, bueno, pues como vimos, la velocidad es un elemento conocido en nuestros sistemas, ¿no? Entonces, nosotros podemos obtener esas velocidades y nos interesa más saber eso que necesariamente cuánto fue la diferencia de aquí a acá. Y obviamente, bueno, pues si nosotros sabemos que la velocidad del fluido es lo que podemos obtener como una variable de entrada, como nuestra condición inicial, pues nos conviene expresar los cambios y deformaciones en términos de la velocidad del fluido. Es decir, mientras que en la mecánica de sólidos me interesa saber, yo tengo un punto aquí, X, Y, Z, que después se viene para acá, a mí en realidad me va a interesar con qué velocidad lo hizo, no tanto cómo llegó, de dónde a dónde. Y esto recuerden porque nosotros en realidad vamos a estar trabajando con una formulación euleriana que nos va a decir de aquí a aquí qué cambio de velocidades hubo en el fluido y no tanto saber qué pasó cómo cambió de este punto a este punto. ¿No? Estos puntos yo los voy a conocer porque son arbitrarios, yo los defino, pero sí me interesa saber cómo cambió aquí la velocidad del fluido entre este punto y este punto. Entonces vamos a referirnos todos a esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar a platicar entonces sobre la deformación de un elemento de fluido. El vector de velocidad de traslación en un sistema cartesiano es el vector velocidad. Es decir, si yo voy a analizar un sistema en movimiento de traslación pura como es este, y lo voy a poner en función de su velocidad, pues la velocidad es el vector velocidad. Esa es la traslación. ¿Qué tan rápido yo pasé de aquí a esta situación? Eso me lo define esta ecuación. Entonces, si en un problema yo les digo la velocidad de un fluido está determinada por este vector y les pido que me den cuál es su deformación de traslación, pues lo único que van a tener que hacer es copiar este vector de velocidad, porque representa lo mismo en traslación que la velocidad del flujo. Esto es por la transformación que hacemos o la que vimos la clase pasada, de la formulación lagrangiana a la euleriana. Entonces, pues aquí ya lo tenemos muy fácilmente, ¿no? ¿Cómo se traslada el elemento de fluido? Pues nada más tenemos que describir su vector velocidad. La velocidad de rotación no es tan sencilla, porque tenemos que nosotros empezar a determinar algunas líneas perpendiculares en nuestro vector. Estas líneas perpendiculares las vamos a hacer que pasen por un punto
Y después vamos a ver, ahora sí, cuál es la rotación de cambio que vamos a tener. La derivación no es tan sencilla. Ahorita, en este caso, no le hagan caso a esto. Esto es de formación. No nos va a interesar ahorita. Lo vamos a ver más adelante. La derivación, pues, puede llegar a complicarse un poquito porque aquí vamos a tener que usar el ángulo, ¿no? Si tenemos un sistema de coordenadas inicial y voy a medir primero los ángulos que tengo aquí y después los ángulos finales, entonces tengo que empezar a meter por ahí ángulos, ¿no? Para eso vamos a usar el vector de velocidad de rotación, que en un sistema cartesiano es igual al vector de velocidad angular, y es este. ¿Cómo se deriva? Bueno, pues les digo, ahí tenemos que empezar a hacer a ver los cambios de ángulos, a ver bastantes cosas que ocurren ahí, pero a final de cuentas, si ustedes tienen el interés, recuerden que partimos de una serie de líneas rectas que pasan por un punto, las cuales van a empezar a girar a una posición con un cambio de ángulo, y nosotros tenemos que ver en 3 dimensiones cómo va variando cada punto en la recta, lo que nos dan las derivadas parciales. Pero no vamos a meter en eso, ¿no? Ahorita lo importante es que ustedes tengan esta ecuación así como la de velocidad pasada, tengan esta ecuación y saber eso, ¿no? Que la velocidad de rotación de un elemento en sus 3 ejes está dada por la derivada de las velocidades con respecto a los ejes en los que están rotando. Entonces aquí la clave es empezar a analizar. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando hablamos de únicamente la dirección X, bueno, el 1/2 sale porque aquí el ángulo luego cambia completo y hay que considerar únicamente el ángulo de aquí a aquí y el ángulo de acá a acá, y se hace un relajo, y por eso sale ahí el 1/2, pero ustedes tómenlo así como tal, ¿no? Bueno, si estamos viendo, bueno, vamos a ver la rotación en Z mejor, que es la que tenemos aquí en perpendicular. Si nosotros tenemos aquí el eje Z perpendicular a donde estamos nosotros, vamos a ver que vamos a tener cambios. Si esta es la dirección X y esta es la dirección Y, vamos a tener cambios en la posición de X, o sea, este punto, al ir girando, va cambiando tanto en X como en Y, y por eso consideramos la velocidad en U con respecto a mi eje Y, es decir, cómo cambia la velocidad cuando yo me estoy desplazando en este punto con respecto a este origen. La velocidad en B, o sea, en Y, de cualquier punto con respecto a X, cómo voy rotando y voy cambiando la velocidad. Y esto todo con respecto a el eje Z, que recuerden viene perpendicular aquí, ¿no? Entonces, si mi sistema está girando sobre este punto, que si lo vemos nosotros de frente sería Z, lo que me interesa es ver de este punto cómo cambia su velocidad hacia acá, cómo cambia su velocidad de acá hacia acá, con respecto a este punto, con respecto a este eje, y qué ocurre mientras este se va desplazando y va girando. Básicamente eso es lo que nos está diciendo toda esta ecuación sola. El origen, pues, como les digo, es geométrico, pero nosotros la podemos aplicar así tal cual. Cuando hablamos de la deformación axial, lo que vamos a ver es la velocidad. Lo que vamos a caracterizar matemáticamente es la velocidad del incremento de longitud por unidad de longitud. Es decir, vamos a ver qué tan rápido cambia la longitud por metro cuando estamos haciendo estas análisis, ¿no? El cambio va a depender de la orientación del elemento, ¿no? Si nosotros tenemos, bueno, lo vamos a ver ahorita, pues tenemos un elemento de esta forma y el cambio de longitud se da hacia acá, pues no necesariamente lo voy a poder alinear a unos vectores directores. Y bueno, pues tampoco puede ser una propiedad escalar porque tiene dirección a final de cuentas, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es definir una dirección arbitraria para poder analizar esto, ¿no? Y la deducción es esta. Denme un segundito. Empiezo con las alergias de primavera y es muy molesto. Bueno, la derivación es muy matemática. Me voy a pasar muy rápido esto, pero básicamente todas estas ecuaciones, lo que vamos a estar viendo ahorita es, si yo tengo una
barra inicial. Tengo esta barra inicial del punto P al punto Q. Y tengo una barra final. Ay, caray. Una barra final aquí del punto P' al punto Q'. Todas estas ecuaciones que van a estar viendo ahorita en realidad se refieren a qué ocurrió con los cambios que tuve de posición. Si se fijan, tengo un cambio aquí de P a P'. Los cambios que tuve de posición más el alargamiento del sistema, que sería aquí de Q a Q'. Yo tengo aquí el cambio de posición. Tengo acá otra vez involucrado el cambio de posición. Pero también tengo un cambio de la longitud. Si esto se hubiera movido sin este elemento de aquí, lo que hubiera terminado yo es con un movimiento de traslación de aquí a más o menos por aquí así, ¿no? Donde este sería P' y este sería Q', y aquí tendría dx alfa. Sería la misma. Esto que puse aquí es traslación, porque la distancia entre los dos puntos, entre P y Q, no cambia. Esta distancia que tengo acá es la misma que tengo acá. Para que tenga deformación, necesito tener forzosamente esta distancia de aquí, que incluye ya, como les decía, este elemento de acá, que es cómo cambió, qué tan rápido cambió la distancia de Q a Q', perdón, de P' a Q', como una distancia adicional a la que tenía originalmente. Ahora, si se fijan, aquí no tengo ni Is, ni J, ni K. Y esto es porque lo que decíamos, ¿no? Estamos definiendo una dirección arbitraria que no está alineada ni con X ni con Y. Y esto es para simplificar el sistema, ¿no? A final de cuentas, como son axiales, nosotros podemos hacer un sistema ortotrópico con una transformación que tenga un ángulo cualquiera con respecto al sistema, y es a partir de ahí donde vamos a analizar. Y así evitamos estar jugando con los ángulos. Así evitamos tener senos, cosenos, ¿no? Entonces, definiendo esta rotación arbitraria, pues podemos trabajar con eso. Les digo, la definición es muy matemática. En realidad nosotros vamos a partir con este elemento de formación que está definido por los cambios en la dirección. Aquí se los tengo, ¿no? Cómo cambió con respecto al tiempo la longitud de P' Q' menos PQ sobre PQ. Todo esto lo empezamos a derivar. De hecho, en realidad está acá, eso debería ser un dibujo del elemento. Todo esto lo empezamos a derivar. Esto lo pueden hacer como ejercicio más adelante. Seguimos derivando a partir de esta ecuación. Todo lo que estamos haciendo es únicamente las operaciones. Esta operación es todo lo que estamos metiendo acá abajo. Hasta que al final, bueno, pues se van simplificando algunos términos que se repiten. Por ejemplo, podemos ver estos que salen de aquí y de acá. Los términos de la velocidad también empiezan a homologarse. Y al final de cuentas lo que obtenemos es esto bien sencillito. Epsilon alfa alfa significa que yo me estoy deformando en la dirección alfa. El símbolo de deformación es epsilon. Así, cuando veamos epsilon, vamos a hablar de una deformación. Cuando veamos epsilon alfa o epsilon alfa alfa, significa que tenemos una deformación axial. Obviamente vamos a tener epsilon alfa, epsilon beta y epsilon gamma, porque nosotros podemos llegar a tener tres direcciones, ¿no? X alfa, X beta y X gamma, o como quieran llamarle. Hay gente que le dice E1, E11, E2, E22 y así, ¿no? O también pues hay EXX, en fin, como, bueno, EXX sería con relación a este punto, ¿no? Prima, como sea, ¿no? Aquí lo importante es que entonces, para la dirección alfa, que es la que tenemos aquí en este dibujito, la deformación axial es la derivada de la velocidad la derivada de la velocidad en alfa con respecto a la dirección alfa, a X alfa. Ese es nuestro cambio de velocidad axial. Y como lo tenemos para XX o alfa o lo que quieran, lo tenemos para YY y para ZZ, donde
pues lo que vamos a tener son este set de ecuaciones, ¿no? Deformación en X es igual a la velocidad en U con respecto a X. Deformación axial en Y es igual a la velocidad en V con respecto a Y. Y deformación axial con respecto a Z es la velocidad en W con respecto a Z. Esto es qué tan rápido yo fui de esta configuración a esta otra configuración. Y aquí dependiendo del sentido, ¿no? Si quiero saber qué tan rápido yo fui de aquí a acá, lo que voy a hacer es tomar la velocidad del fluido y la voy a derivar con respecto a X. Derivadas parciales en este caso. ¿Ven? Que aquí te digan que estamos trabajando mucho con derivadas parciales. Ay, caray. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno. No sé si se acuerdan lo que era el número de Poisson para la mecánica de sólidos. El número de Poisson es una constante que tienen los materiales, es una propiedad de los materiales, que nos dice, si yo tengo un elemento y le aplico una fuerza, el número de Poisson me va a decir qué proporción se va a deformar el elemento. Para un fluido, para un material que no es compresible, a final de cuentas no podemos perder masa ni materia, ¿no? La materia que yo tengo aquí debe ser la misma que tengo acá. Entonces, si yo aplasto mi elemento que tiene, vamos a poner una masa de 1 kilogramo, cuando yo lo traigo acá, debo seguir teniendo esa masa de 1 kilogramo, esa cantidad de materia. No se pierde, ¿no? Entonces, el número de Poisson nos dice que en función de la fuerza, ¿cuánto voy a tener yo un apachurramiento? Es decir, ¿cómo cambio yo de aquí a acá? ¿Y cómo cambio yo de aquí a acá? Eso es lo que nos dice el número de Poisson. Nos da esa proporción de deformación de nuestro elemento. Para, por aquí lo tenemos, ¿no? La proporción de que un sólido encoge o se alarga cuando se encoge o se alarga en otros sentidos. Y aquí yo me encogí un número X, acá me alargué un número X' y está en función de la relación de Poisson. Aplica también para los fluidos. Para los fluidos, pero aquí hay una palabra clave que yo les dije al principio, que es incompresible. Ah, caray, déjenme ver. Acá. ¿Por qué se brinca? Déjenme ver qué pasa aquí, porque se me está brincando. Estamos donde estamos acá. Bueno, cuando déjenme ver, aquí está, ¿no? Si el fluido es incompresible, el volumen, ya no la masa, el volumen de este elemento debe ser igual al volumen que tengo acá. Porque si el fluido es incompresible, acuérdense que la densidad no cambia y por lo tanto el volumen neto, el volumen total debe ser constante. Pero si el fluido es compresible, el cambio del volumen se va a dar con esta función. Es decir, para un fluido compresible, yo podría llegar a tener una configuración en la que la configuración inicial es esta y la configuración final es esta de aquí, donde el volumen es diferente al volumen 2. Son iguales. Y ese cambio, bueno, pues está dado en función de, como ya habíamos dicho, la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. Bueno, para los fluidos esta propiedad se llama razón de deformación volumétrica. Ya está dada por esta ecuación, que a su vez, bueno, pues es el equivalente a esta ecuación. ¿Por qué el cambio de las derivadas? Bueno, eso es netamente matemático, porque estamos pasando de elementos diferenciales al volumen completo y bla, 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 bla. Pero no es nada más que la suma de las tres deformaciones axiales, o, como ya vimos que EXX es igual a la derivada parcial de U con respecto a X, Y es igual a la derivada de la velocidad en V con respecto a Y, bla, bla, bla. Entonces, esto de aquí es nuestra razón volumétrica de el cambio, la razón de deformación volumétrica. Si un fluido es incompresible, esto va a ser igual a 0.
Así que si yo, esto no sé por qué se ve así, pero bueno, legal. Si yo les digo, a ver, este es un fluido que tiene un campo de velocidades U, V, W, díganme si el fluido es compresivo o incompresible, lo que van a tener que hacer es obtener las derivadas parciales, sumarlas, y si el resultado es igual a cero, entonces ustedes dicen, oh, sí, el fluido es incompresible. Pero si el resultado es diferente de cero, entonces el fluido es compresible. Entonces, a partir ya del campo de velocidades, nosotros podemos definir algunas propiedades adicionales del fluido, como si es compresible o incompresible. La deformación cortante, si la rotación del fluido es un poco complicada de definir, la rotación cortante todavía es un lío, ¿no? Porque aquí vamos a tener que ver el cambio que tenemos de ángulo con respecto a los ejes, qué tan rápido lo están haciendo, además si tenemos algún cambio axial. Entonces, básicamente la definición es la mitad de la razón del decremento del ángulo entre dos líneas inicialmente perpendiculares que intersectan con un punto. Así se define la deformación cortante de un elemento. Pero pues realmente a nosotros no nos interesa mucho. Tenemos un montón de cambios de direcciones, de ejes, bla, 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 bla. Hay que hacer por ahí cambios ortogonales, tenemos que ver qué tanto está cambiando los ejes con respecto al otro, y en realidad no tiene mucho caso meternos a deducir esto, a menos que lo quieran hacer como un ejercicio, pero créanme, entonces vamos a definir ya de una vez las ecuaciones de esta manera, ¿no? ¿Se fijan aquí cómo sé que estoy hablando de deformaciones cortantes? Tengo de nuevo mi letra epsilon, pero los subíndices ya no son el mismo. Aquí yo tengo subíndices de esta manera. Esto significa que aquí estamos teniendo un cambio en la dirección X sobre el eje X, pero acá significa que yo estoy teniendo un cortante que está involucrando los ejes X y Y, es decir, tengo un cambio de ángulo en los ejes X y Y, o ZX, o YZ. Pero a final de cuentas, estas tres ecuaciones son las que me definen las deformaciones cortantes de mi fluido. Y tenemos entonces ahorita 6 ecuaciones, ¿no? Bueno, hemos visto hasta ahorita 6, XX, EYY, EZZ, acabamos de ver EXY, EZX y EYZ. Pero en realidad no tenemos estas tres ecuaciones, tenemos más, porque estas ecuaciones, las de deformación, todas las ecuaciones de deformación, van a formar lo que llamamos un tensor. El tensor de razón de deformación. Bueno. Denme un segundito en lo que cambia de... Ok. Esto es un tensor de deformación. Un tensor no es nada más que un arreglo de vectores, ¿no? Tenemos tensores de grado 0, que son los escalares, tensores grado 1, que es un vector unidireccional, tensor grado 2, grado 3, grado 4, y en realidad es solamente el arreglo matemático, no la propiedad matemática. Esto de aquí es básicamente un tensor porque es un arreglo de vectores de deformación. Pero si se fijan, en este tensor nosotros tenemos los tres axiales en la diagonal principal y por arriba y por abajo tenemos tensores simétricos. Y esto nos ayuda mucho a nosotros porque para describir el estado total de deformación de un elemento volumétrico, nosotros pues simplemente con definir las 6 ecuaciones que tuvimos, ya sabemos que los vectores de deformación cruzados son exactamente iguales, este de aquí y este de acá. Y así tengo yo entonces axiales en la diagonal principal y con solo calcular 3 de los cortantes, yo ya tengo también su correspondiente parte simétrica. Y así se define mi tensor de deformación. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces ahorita con las propiedades que llevamos y vamos a retomar el campo de velocidades que ya habíamos venido manejando. Recuerden que este campo ya lo habíamos trabajado por ahí, ya habíamos visto que tenía un punto de estancamiento. Hay que recordar que el punto de estancamiento es
el punto donde la velocidad es cero, que nosotros simplemente habíamos igualado estas ecuaciones a cero para obtener ese punto de estancamiento, y en fin, ¿no? Ya habíamos sacado varias propiedades de este elemento. Pero ahora a partir de este campo de velocidades vamos a obtener la razón de traslación, de rotación, la razón de deformación axial y la razón de deformación cortante, que son ahorita las 4 propiedades que hemos visto, y vamos a verificar que el fluido es efectivamente incompresible como nos dice el problema, ¿no? No vaya a ser que nos estén engañando. Vamos a ver entonces qué hacemos con esto. Primero, pues vamos a empezar con algunas suposiciones, ¿no? El flujo está en estado estable, no nos dice que tenemos un cambio con respecto al tiempo. El flujo es bidireccional, no hay un flujo en dirección Z, pues no tenemos velocidades en Z, entonces esta suposición la podemos hacer. Y vamos a empezar con la razón de traslación. Yo les había dicho que la razón de traslación es la velocidad del fluido, el campo de velocidades. Entonces, si este es el campo de velocidades que me están dando el problema y me piden la razón de traslación, pues simplemente despliego las componentes y esta es mi razón de traslación. Mi velocidad del fluido es igual a la razón de traslación. Y de aquí, pues yo puedo empezar a obtener algo de información. Si se fijan, yo ya estoy descomponiendo U y V y obviamente Z, que bueno, pues no tenemos. Si somos estrictos, lo que tendríamos sería algo como esto. Y ya tengo las componentes que me van a interesar para empezar a trabajar con el resto de las propiedades. Esta es la razón de traslación, muy sencilla porque regularmente es el dato de entrada del problema. Vamos a ver rotación. Rotación ya no es tan sencilla, retomamos nuestra ecuación de campo y vemos la ecuación que habíamos definido de velocidad angular, de la razón de cambio de velocidad en un ángulo. Y aquí, bueno, pues vamos a tener que empezar a hacer algunas operaciones matemáticas. ¿Se fijan? En este caso me están pidiendo la derivada de la W con respecto a Y y la derivada de V con respecto a Z. Pero nosotros aquí, como les decía, si somos estrictos, voy a tener un 0K y esto implica que W es igual a 0, ¿no? Entonces, ya de entrada yo puedo empezar a ver varias cosas. Una de ellas también es que si V es igual a 1.5 menos 0.8Y y esto me piden que lo derive con respecto a Z, pues ya vamos viendo que aquí no tengo componentes en Z. Ninguno. Por lo tanto, y si empezamos a hacer este tipo de análisis para varios puntos, lo que vamos a observar es que en U, si se fijan, tampoco tengo componentes en Z. Puedo empezar a eliminar algunas cosas, ¿no? W es 0, porque aquí lo tenemos de acá. La derivada de una función con respecto a una variable que no contiene esa variable es 0. Mismo caso, en U no tengo Z, entonces esto es 0. W vale 0. Y el único elemento que me está quedando es este de aquí. Y suena muy lógico. Muy lógico, porque si yo estoy rotando, perdón, si no tengo cambios de velocidades en Z, significa que yo estoy rotando completamente sobre este eje que está aquí, que es el eje Z. Si yo girara 90 grados esto, de manera que yo tuviera Z y yo tuviera aquí X, si yo tuviera esta rotación, entonces este elemento de aquí ya no sería 0. Pero como no tengo esas rotaciones, ¡pum!, se va. Mismo caso con y lo único que me queda es rotaciones sobre Z. Recuerden que estoy rotando como si yo pusiera aquí un eje y me estoy moviendo alrededor de ese eje. Por eso, solo tengo componentes así. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Sustituir valores. Ya tenemos V y tenemos U. Lo sustituimos, esto era V, esto era U. Lo sustituimos en la ecuación y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer las derivadas. Pero aquí ya podemos ver otra cosa. Estoy derivando V con respecto a X, donde mi única variable
en Y, estoy derivando U con respecto a Y. Aquí esto debería ser X, donde mi única variable es X. Entonces estos términos se van a hacer cero. Es decir, mi fluido no está rotando. Tengo un movimiento de traslación puro y no tengo rotaciones en mi fluido. Esto significa que mi velocidad angular sea cero. ¿Puede ser diferente el caso? Sí, por supuesto. ¿Qué pasaría si mi velocidad, por ejemplo, en U fuera 0.5 Y más 0.8 X? Pues entonces yo voy a tener que... aquí creo que los puse al revés. No. También. Voy a tener que derivar 0.5 Y más 0.8 X. Esto con respecto a Y. Y entonces este término se me va a hacer 0, pero este de acá va a ser 0.5. Entonces aquí mi velocidad angular sería 0.5 y significaría que sí estoy rotando efectivamente, que hay un cambio de dirección en dos ejes. Para el caso no lo es, entonces pues vamos a dejarlo así. Deformación axial, bueno, pues nada, no es nada complicado. Vamos a retomar las tres ecuaciones que ya habíamos visto de deformaciones axiales y vamos a aplicarlas directamente, ¿no? Definitivamente sí vamos a tener una deformación axial en X. Ponemos U y la derivamos con respecto a X. Aquí otro error, este debería ser Y. Tenemos Y con respecto a Y. Y Z, bueno, pues Z es 0, ¿no? Si nosotros hacemos la operación, lo que obtenemos es esto de aquí. Dato interesante aquí. Las deformaciones son cambios de unidad de longitud por unidad de longitud. O sea que técnicamente son adimensionales. EXX no tiene dimensiones. Sin embargo, por convención y para determinar que estamos llamando a una razón de cambio de velocidades, regularmente se ponen las unidades de 1 sobre segundo. Esto es mera convención para definir que realmente estamos hablando de una razón de cambio de velocidades. Entonces aquí si nosotros derivamos, sabemos que la derivada de una constante con respecto a cualquier eje cero, si tenemos una constante multiplicada por la variable, entonces la constante es la que nos queda de resultado, y así tenemos estos valores de aquí de menos 0.8 y 0.8, 1 sobre segundo, y 0 en la dirección Z. Y así obtenemos nosotros nuestra deformación axial. Deformación cortante, igualito. Vamos a aplicar nuestras ecuaciones que ya definimos, que son estas tres. Recuerden que con calcular estas tres, de aquí ya obtenemos también EYX, EXZ y EZY, porque son simétricas y son lo mismo. Bueno, lo mismo, en realidad, son lo mismo. Vamos a aplicar entonces esas ecuaciones tal cual. Sabemos que W vale 0, que en V no tenemos componente en Z, que en U y en V no tenemos componente en Z, entonces no tenemos cortantes en ZX, en ZY, y solo tendremos que analizar esta parte de aquí para XY. Pero pues si ustedes ya se dieron cuenta de lo que está ocurriendo aquí, ni siquiera a lo mejor tienen que hacer la operación. Porque a final de cuentas, lo que vamos a obtener es esto, y lo que vamos a obtener es que el cortante en XY también es 0. Es decir, no hay una deformación cortante en ninguna dirección en mi elemento de fluido. Y para saber si el fluido es incompresible, pues muy sencillo. Vamos a aplicar de nuestro vector de velocidades nuestro razón de compresibilidad. Hacemos las operaciones. Si se fijan, aquí estamos, ya habíamos nosotros definido que x es igual a 0.8, y nos había dado menos 0.8, recuerden que aquí es segundos a la menos 1, y z pues es 0, ¿no? Y si nosotros hacemos esta suma,
obtenemos 0, lo que nos dice efectivamente que el fluido es incompresible. Si hubiéramos tenido aquí un valor diferente de 0, entonces el problema ya nos estaba dando un dato incorrecto en ese momento. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita? Pues hasta ahorita no, solamente que está un poco medio confuso, pero sí, nomás el chiste es ir haciendo unos cuantos ejercicios tal vez para irle encontrando un poquito más. Claro, son puras derivadas, como les digo, a partir de mi vector velocidad y con las ecuaciones que ya les di, así directamente, simplemente hacemos las derivadas e interpretamos, no hay mucho problema. Vamos a ver ahorita lo que llevamos en resumen. Tenemos estas ecuaciones, estas las vimos la clase pasada. Nuestro vector velocidad, que regularmente este vector velocidad va a ser un dato de entrada al problema, no hay más. Tenemos 3 ecuaciones para aceleración. Estas no las vimos ahorita en las razones de cambio, pero ya las habíamos visto anteriormente. Tenemos esta ecuación, que es la misma de velocidad, pero en este caso es para la razón de traslación. Tenemos la ecuación de rotación. Tenemos las 3 ecuaciones de deformación axial. Y tenemos 3, que en realidad son 6, ecuaciones de deformación cortante. Y por último tenemos la ecuación de la razón de cambio del volumétrica, que es para definir si el volumen es incompresible. Entonces, tómenle un pantallazo a esta si quieren, ahorita se los pongo así en limpio, o tómenle una foto, porque son las ecuaciones que vamos a estar usando de cajón. Digo, yo les voy a pasar las notas, pero para que las tengan ahí ahorita ya de resumen, al menos a estas y a estas, para que ya tengan su formulario básicamente. Y con esto, pues, hasta ahorita, hasta estos ejercicios que hemos hecho, no requerimos más para determinar el estado cinemático completo de un fluido. Vamos a hacer un ejercicio para practicar. Vamos a retomar nuestra tuberita. Esta ya la habíamos resuelto, pero vamos a ver ahorita, vamos a obtener la descripción cinemática de este fluido, ¿no? Únicamente como práctica. Recuerden, este ejercicio está muy simplificado, es muy sencillo, es unidireccional, entonces pues no tiene mucho chiste, mucha complejidad, pero nada más vamos a hacerlo por práctica, ¿no? La velocidad. Tenemos estas velocidades en el punto de entrada y en el punto de salida de 1 y 3, y el cambio de velocidad, ¿no? De 0, perdón, el cambio de posición de 0, este debería ser nada más X, esta delta no va, de 0 a 0.1. Si nosotros aplicamos la ecuación de la recta, porque pues sabemos que el movimiento se va a estar moviendo ahorita en una recta, tenemos la pendiente de cómo va cambiando nuestra velocidad. Esta es la ecuación de la recta. Sustituimos los valores y obtenemos la pendiente. Recuerden que la pendiente de una recta es cómo se da el cambio en un incremento X para una dirección Y. Es esta razón de cambio que voy teniendo yo de proporción de estas dos direcciones. Esa es la pendiente de la recta. Ahora despejamos B, que es el punto de desplazamiento con respecto al punto de cruce con respecto a la abscisa. La obtenemos también a partir de esta ecuación, pero despejando B, y obtenemos que cortamos en 1, ¿no? Entonces, la ecuación de velocidad de este sistema es esta de aquí. La velocidad es lineal, es un cambio lineal. Así va cambiando la velocidad desde un X a un delta X. No es cierto, déjenme lo dibujo bien para no engañarlos. Estamos aquí, ¿no? Y aquí tengo U1 y acá tengo UO. Esto vale 1, esto vale 3. Para un punto X y un punto delta X, así como estoy dibujándolo yo aquí, así está cambiando mi velocidad. Lineal, obviamente, estoy asumiendo que es lineal. Y esta recta, la ecuación es esta de acá. Entonces, así ya tengo yo la velocidad en U.
El estado cinemático, bueno, su velocidad entonces, pues es este de aquí. Tenemos velocidad en U, no tenemos velocidad en X, en Y, ni en Z. Puntos de estancamiento. Vamos a ver si tenemos puntos de estancamiento. Lo que vamos a hacer es igualar las velocidades a cero. Una vez que igualamos las velocidades a cero, resolvemos. Y vemos que en la coordenada X a menos 0.05 tenemos un punto de estancamiento. Si nuestro sistema está de esta manera, aquí tenemos velocidades, y esto es X. Por acá habrá un punto pequeñito que es menos 0.05, donde la velocidad es igual a 0. Ya vamos con dos propiedades ahí. Vamos a ver su aceleración. Vamos a usar entonces estas ecuaciones. Primero que nada, hay que recordar que el flujo está en estado estable, que no tenemos velocidades en X, que no tenemos velocidades en Y. Entonces, nosotros de entrada podemos empezar a eliminar cosas, ¿no? Todo lo que tenga derivada con respecto al tiempo se va, porque no tenemos tiempos por ahí, no tenemos segundos. Velocidad en W es 0, velocidad en V es 0. Entonces solo me están quedando los términos de aquí. Y de ahí, bueno, pues ya vimos que no tenemos términos en W, no tenemos términos en V. Pues a final de cuentas, la aceleración, la única componente de aceleración que vamos a tener es esa de ahí. Y lo que vamos a hacer, pues, es resolver esa aceleración. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto esta descripción por ahí anteriormente? Que más o menos habíamos dicho que era aproximadamente esta de acá, cuando resolvimos la toberita. Ya la habíamos visto. De aquí es de donde estamos obteniendo ese valor ya de una manera matemática, de la descripción de la aceleración. Resolvemos entonces. Tenemos U multiplicado por la derivada de U con respecto a X, y lo que obtenemos es la aceleración instantánea. Este valor de aquí es la aceleración instantánea, y se llama instantánea porque la podemos evaluar para cada punto de X. No me interesa a mí ahorita la aceleración instantánea, me interesa la aceleración promedio. Entonces lo que vamos a hacer es pues promediarla para X inicial, X final, y obtengo 40 metros sobre segundo cuadrado, que, si recuerdan, es exactamente el valor que habíamos obtenido en el problema cuando lo resolvimos. Digo, si me dan ustedes esta ecuación, pues ya no tengo yo ningún problema para darles el ejercicio, ¿no? Entonces tenemos la aceleración instantánea. Tenemos velocidad, puntos de estancamiento, aceleración. Llevamos 3 estados cinemáticos. ¿Qué sigue? Traslación. La traslación, si somos hábiles, sabemos inmediatamente que es la velocidad. No hay más. Ahí está la traslación. Rotación. Vamos a ver si nuestro fluido está rotando. Ya pueden inferir por ahí de que no va a estar rotando por cómo están las características, pero vamos a hacerlo, ¿no? De nuevo, tenemos W igual a 0. Ay, este no es W. W igual a 0. V igual a 0. Ya de entrada perdimos dos términos. En U solo tenemos términos de X, no tenemos términos de Z. Por lo tanto, ni siquiera tenemos que hacer las operaciones, ¿no? Únicamente por el planteamiento del problema ya podemos ver que mi velocidad angular es 0. Entonces tenemos velocidad, estancamiento, aceleración, traslación, rotación. ¿Qué me falta? Deformaciones axiales, deformaciones cortantes. Vamos a ver la deformación axial. Tenemos nuestras 3 ecuaciones. De entrada ya sabemos que esto y esto van a ser 0. Vamos entonces a obtener la deformación axial únicamente con respecto a X, que es la derivada de U con respecto a X. Ponemos U de nuevo y obtenemos 20 S menos 1. Esta es la proporción de cambio. Si mi fluido entra a la tobera de esta forma, va a salir a esta forma y va
tardar o le va a tomar, requiere una velocidad de 20 segundos a la menos 1 pasar de esta configuración a esta configuración. Y es lógico, ¿no? Porque, como habíamos visto la tobera, imagínense, yo tengo un elemento aquí grande, ¿cómo paso este elemento por acá? La única manera es compactándolo. Y al compactarlo, va a aumentar la velocidad del flujo. Esa es la razón de cambio en esa velocidad del flujo. Entonces ya tenemos una más y nos falta deformación cortante, pero si ustedes ya captaron más o menos la mecánica de cómo se resuelven los problemas de cinemática, ya pueden darse cuenta que de entrada, pues V es 0, W es 0, W y V son 0, U no tiene componentes en Z, U no tiene componentes en Y, entonces todas las componentes van a ser 0. No tenemos deformación cortante en el sistema. Y vamos ya casi terminando nuestro estado cinemático. ¿Qué nos falta? Compresibilidad. ¿Cómo vamos a tener la compresibilidad? A ver si el fluido es compresible o incompresible. Bueno, vamos a acudir a nuestra razón de cambio volumétrico, que no es más que la suma de las deformaciones. Pero ya vimos que esto de aquí sí tenía un valor, esto era 0 y esto era 0, entonces esto así de entrada va a ser diferente a 0. Entonces, como eso es diferente de 0, podemos determinar que el fluido que estamos trabajando es compresible para este caso. Y con esto terminamos el estado cinemático de nuestro fluido, al menos en lo que llevamos ahorita. ¿Se puede complicar esto? Sí, por supuesto, como les digo, ¿no? Si nosotros aquí empezamos a tener ya también Y y Z, esto es diferente de 0, esto es diferente de 0, pues entonces las operaciones se van complicando un poquito, ¿no? Sobre todo lo que es rotación, donde vamos a tener ya, ahora sí que hacer varias derivadas para obtener estos valores. En deformación cortante lo mismo, también vamos a tener que hacer ahí la combinación de derivadas para obtener los valores, y es la parte nada más que se complica un poquito más. Fuera de eso, pues no hay mayor complejidad. Y si se fijan, lo único que hay que hacer es aplicar derivadas de manera directa. Esto que tenemos aquí es la imagen de cómo se está moviendo el fluido. No por qué, no nos interesa saber por qué, simplemente describir, tengo un fluido que se está moviendo así. Bueno, viene un tema que es un poquito más complicado, que es vorticidad y rotacionalidad. Hasta ahorita hemos estado trabajando en un sistema cartesiano con fluidos que se mueven en 3 direcciones y de momento pues no hemos visto todavía ningún elemento que esté rotando o que tenga vórtices. Vamos a empezar primero con la rotacionalidad. Y vamos a acordar que habíamos definido el vector rotación de un elemento de fluido como el cambio de velocidad angular. Este de aquí es lo que nos decía, si yo tengo un elemento, qué tan rápido estoy cambiando de velocidad angular. Básicamente es lo que nos dice esto, ¿no? Relacionado con este vector, tenemos otro vector que se llama el vector de vorticidad. Matemáticamente es esto de aquí. Esto es el producto cruz del curl de la velocidad. Es el vector de vorticidad. Básicamente nos está diciendo sobre los vectores de velocidad, qué tanto estoy rotando. Ay, caray, me salió esa rotación. Sobre un vector de velocidad, cómo estoy rotando en ese vector de velocidad. La definición del rotacional, o del rotor, o del curl, es básicamente un operador vectorial, o sea, no es una cantidad, es un operador. Esto de aquí es un operador vectorial que muestra la tendencia del campo a rotar alrededor de este punto, a inducir una rotación en ese punto. Vamos a recordar un poquito el sentido, lo que es la regla de la mano derecha, para ver cómo el producto cruz de 2 vectores, que nos da una rotación, cómo se definía, ¿no? Si yo tengo un vector A y un vector B, yo los alineaba de esta manera, como está aquí la manita, con el vector A apuntando hacia un lado y los otros apuntando ortogonalmente, y me dan
el sentido de rotación hacia el cual voy a estar girando, ¿no? Si yo lo invierto, voy a tener una rotación hacia abajo y así obtengo yo el sentido del giro, que no va a ser muy importante, ¿no? Esto se los pongo únicamente para que ustedes lo recuerden, pero no es tan importante el sentido de rotación ahorita para estos ejercicios. Bueno, entonces, el rotacional en términos de un vector de rotación se define de la siguiente manera. El vector de rotación va a ser igual a un medio por los ángulos que tenemos ahí, bla, 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 del rotacional de la velocidad, que es curl y que es igual a la vorticidad sobre 2. Así de entrada es la definición. Entonces nosotros, si me piden calcular la vorticidad de un fluido, lo único que voy a tener que hacer es definir la vorticidad como 2 veces la velocidad angular. Y eso es todo. Esto obviamente sobre un punto del fluido. Y lo que estamos obteniendo es esto, ¿no? Si yo tengo el vector de velocidad angular, el vector de vorticidad simplemente es el doble. Y ya, no hay más. Así de sencillo se define la vorticidad. Bueno. Vorticidad y rotacionalidad no son lo mismo. Tenemos diferentes acepciones para estos dos puntos, ¿no? Vamos a tener que ver las combinaciones entre rotación y no rotación. Primero, si la vorticidad es 0, entonces el fluido es irrotacional. Si el curl que teníamos aquí, bueno, la letra griega es 0, o la velocidad angular es 0, porque al final de cuentas esto es 2 veces la velocidad angular, y la única forma para que esto sea 0 es haciendo esto 0, el fluido es irrotacional. Y aquí nosotros podemos ver un ejemplo, ¿no? Si nos fijamos, las caritas se mueven sin hacer rotación. Acá abajo, las caritas ya tienen una rotación, es decir, su velocidad angular va a ser diferente de 0, por lo tanto, su vorticidad también va a ser diferente de 0. Y esto es un fluido rotacional. Entonces, si no tengo estos cambios, el fluido es irrotacional. Si los tengo, el fluido es rotacional. Vamos a ver un video para ahí va. Vamos a ver este video para que vean. Aquí tenemos, si se fijan, un fluido que está girando. El fluido está girando y nosotros, si ponemos un elemento de control, podemos ver cómo estos elementos mantienen siempre su misma dirección. A pesar de que están rotando, el fluido no es rotacional. ¿Por qué? Porque no están cambiando su dirección. Ahora, aquí ya tenemos una especie de torbellino donde ya vamos a poder apreciar una rotacionalidad. Si se fijan, el elemento no solo está girando alrededor del centro. Si este es el centro, el elemento no solo está girando alrededor del centro, sino también está cambiando su posición con respecto a él mismo. Caracol, se detuvo. Creo que no me deja pasarlo si está detenido. Ahí está. Como este elemento sí está girando, entonces el fluido es rotacional. Si ponemos elementos de cruz, a lo mejor es más fácil de apreciarlo. Aquí vemos cómo aparentemente la cruz no está rotando, porque nosotros siempre la vemos más o menos orientada hacia el mismo lugar, pero sí está rotando. Y aquí vemos en el centro, ¿no? Como el elemento que pusimos, el testigo, tiene un movimiento de rotación. Para que un fluido pase de irrotacional a rotacional, necesitamos agregar alguna fuerza. Si el fluido está en un estado donde no hay intervenciones ajenas, entonces si es rotacional, se va a mantener rotacional. Si es irrotacional, se va a mantener irrotacional. No tenemos ahí nunca. Bueno, ¿cuál es la ecuación de vorticidad en coordenadas cartesianas? Pues es esta. ¿Qué diferencia hay? Si se fijan. ¡Ay, caramba! ¿Qué diferencia hay con respecto a la de velocidad angular? Bueno, que no tenemos el 1 medio, porque esto es igual a 2 veces
la velocidad angular. Y si se acuerdan, en la velocidad angular yo tenía un medio de todo esto más un medio de todo esto, y yo lo multiplico por 2, pues desaparecen estos un medio. Entonces aquí ya tenemos otra ecuación para resolver los problemas, que es la de vorticidad. Si esto es diferente a 0, entonces mi fluido es rotacional, mi fluido tiene por ahí un vórtice. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este campo de velocidades para un estado estable y es incompresible. Estado estable porque si no tenemos ningún tiempo. Es incompresible, bueno, pues eso lo asumimos porque no es el problema. Tenemos aquí en este campo U y tenemos V. Y me piden determinar si el fluido es rotacional o irrotacional. De entrada, ya podemos ir infiriendo varias cosas, por ejemplo, de que aquí tenemos dos variables, entonces ya intuimos por ahí que va a haber alguna rotación seguramente. Hay que ver si es verdad. Entonces tomamos nuestra ecuación, empezamos a sustituir algunos valores, sabemos que W es 0, sabemos que no tenemos ningún componente en Z, entonces pues podemos ir eliminando términos, no tenemos rotaciones con respecto al eje X, no tenemos rotaciones con respecto al eje Y, el fluido es bidimensional, entonces tenemos solamente rotaciones con respecto a Z, y la vorticidad se simplifica a esta expresión. El cambio de velocidad V con respecto a X y el cambio de velocidad en U con respecto a Y. Retomamos nuestra ecuación de velocidad que nos da el problema, sustituimos y hacemos la operación. Recuerden que cuando tenemos derivadas parciales, las variables que no son la variable con respecto a la cual estoy derivando se consideran constantes, entonces la derivada de menos 2xy con respecto a x es igual a menos 2y, que es lo que tengo aquí. Luego tengo un 1, que es constante, 0, y acá no tengo términos en y, por lo tanto esto es también 0. Y mi vorticidad es esta. Como ese valor es diferente de 0, entonces el fluido es rotacional. El fluido tiene un vórtice por ahí. Bueno. Si yo grafico, no sé si toda esta página todavía funcione por ahí, pero era muy buena para hacer graficar campos de vectores. Esta que tengo aquí, la verdad no la he checado. La ecuación anterior, yo la metí en esta página a este campo vectorial, y este es el resultado que obtengo. Entonces, si se fijan, estoy teniendo, pues efectivamente, si lo pongo, efectivamente estoy teniendo yo una rotación en mi sistema, y no solamente tengo que estén dando vueltas, ¿no? No tengo solamente los vectorcitos con la misma magnitud, sino que los vectores de acá son mucho mayores a los vectores de acá. Esto significa que si yo pusiera, de nuevo, mi elemento, el palito este que teníamos ahí, como la parte de acá abajo va más rápida, lo que va a pasar es que cuando va girando, va a empezar a tener esta vorticidad. Y así es como determiné ya con ese menos 2y en K, significa que yo tengo aquí una rotación, ahí no se ve, que tengo aquí sobre el eje Z, que es este que tengo acá, esta rotacionalidad de mis elementos. Ahora, mucho cuidado, ¿no? Ahorita ya lo vimos en el video, pero no todos los fluidos con flujo circular son rotacionales. Para tener una rotacionalidad yo necesito que las partículas independientes también giren. Este fluido de aquí es rotacional porque la carita esta, si se fijan, tiene sus... vamos a ver, está alineada de esta manera, acá está alineada de esta manera, acá está alineada de esta manera, y esa alineación está cambiando de ángulo con respecto a una referencia. En este caso, el ángulo que yo tengo aquí es siempre el mismo. Entonces este fluido es irrotacional. A pesar de que me estoy moviendo en un círculo, el fluido es irrotacional. Acá el fluido es rotacional porque yo tengo este cambio de ángulos, ¿no? Un ejemplo muy bobo si quieren, este.
Si yo trepo a los niños aquí y le empiezo a dar vueltas, los niños van a mantenerse siempre alineados hacia el centro. Creo que los tengo al revés. No. Sí, perdón, esto está completamente al revés. Ya los estoy mintiendo gachamente. Aquí lo que tengo es el cambio de giro con respecto a mis vectores de rotación. Este fluido es irrotacional. Los niños siempre van a estar manteniendo su posición con respecto al centro. Y el fluido que tenemos acá sería rotacional, porque yo voy a tener siempre un cambio de dirección con respecto a mis direcciones angulares de rotación. Entonces, no siempre que un elemento esté girando, va a ser rotación. Por comodidad, también a veces nos va a ser más fácil poner la rotacional en función de coordenadas cilíndricas, ¿no? Para ver cambios con respecto a ángulos. Si nosotros hacemos eso, lo que tenemos que hacer es una conversión, pasar de coordenadas X, Y, Z a coordenadas cilíndricas que son R, θ, Z. Recuerden que en un campo cartesiano lo que tengo son esas coordenadas y en un campo coordenadas cilíndricas lo que tengo son un radio, un ángulo y una altura en Z también. Y en dado caso, pues las podríamos pasar a coordenadas esféricas también, pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Y tal cual, pues aquí está la ecuación. Si ustedes han hecho alguna vez transformaciones entre coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas, pues van a estar familiarizados con este tipo de términos, con estos términos, que son muy típicos, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a tener también nuestros cosenos, nuestros vectores directores, pero en este caso con respecto a la dirección radial, la dirección angular y la dirección en Z de la altura. Y se hace exactamente igual la resolución, ¿no? Nos dice, tenemos dos flujos incompresibles en estado estable, tienen las siguientes componentes de vectores en coordenadas cilíndricas. Este es el flujo A, este es el flujo B. Tenemos aquí una omega, tenemos una K, que no sabemos exactamente qué son, pero nos dicen que son constantes. Y nos dice determinar si los fluidos son rotacionales o irrotacionales. Vamos a ver entonces qué hacemos con estos fluidos. Vamos a trabajar primero con poniendo nuestra herramienta, ¿no? Las coordenadas para el rotacional y coordenadas cilíndricas es la siguiente. Entonces, de aquí vamos a tomar el flujo A. El flujo A nos dice que la componente radial es 0 y la componente angular es omega R. Recuerden, omega no sé qué sea, pero es igual a constante. Si yo alimento estas ecuaciones en mi ecuación del rotacional, pues todo lo que tenga que ver con Z va a ser 0. ¿Dónde está la otra Z? 0. Lo que tenga que ver con cambios con respecto a teta, bueno, con respecto a Z es 0, con respecto a Z es 0. Estos dos términos entonces ya se fueron. Y aquí en R, en la dirección radial, no tengo cambios con respecto a teta, por lo tanto esto también es 0. Y me queda únicamente esto de aquí. Si yo sustituyo, si yo resuelvo aquí esto de acá, lo que obtengo es esto de aquí, que no es igual a 0. Por lo tanto, el fluido tiene una vorticidad, tiene una rotacionalidad. Hacemos lo mismo para el flujo B. Aquí tomamos nuestro rotacional igual. De nuevo, pues no tenemos elementos en Z, no tenemos derivadas con respecto a Z, esto se va, UZ es 0, también nos queda únicamente la rotación en el sentido axial. Este término de aquí, UR no tiene componentes en θ, por lo menos se va, y lo que nos queda es únicamente esta componente de aquí, que es la que voy a poner acá, y resuelvo. Aquí es K sobre R, no sé qué ponerlo por aquí, no sé por qué no está el K sobre R.
Ah, es que ya lo está eliminando directamente con el 1 sobre R. Si nosotros hacemos esta derivada, pues obtenemos la derivada de esto que vi que es una constante. Y esto se hace 0. Recuerden que esto es sobre R. De ahí se elimina la R que tengo acá. Y me queda un 0. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Aquí es nada más porque esto es 0, 0 por 0, es z igual a 0. Entonces aquí el fluido es irrotacional. Ah, perdón, ya me acordé cómo está aquí el asunto. Aquí tenemos la derivada parcial de R, K sobre R con respecto a R. Y esto es igual a la parcial de K con respecto a R. Me olvida siempre esta R de aquí, que no se les vaya a pasar también. Y la derivada de una constante, si esto es constante, es 0, esto es 0, esto es 0, y entonces tenemos el fluido irrotacional. Bueno, entonces ya con eso podemos decir que el fluido, el flujo en A es diferente de 0, entonces es rotacional. El flujo en B, la vorticidad es 0, entonces el fluido es irrotacional. Y así es lo que vamos a terminar únicamente nosotros. Ya si quisiéramos ver las direcciones de giro y todo, pues entonces tendríamos que ver productos cruz y ver hacia dónde está girando y cómo están los componentes de los elementos, pero pues no nos vamos a meter a tanto detalle. Y bueno, pues con eso terminaríamos esta sesión de cinemática. En realidad, como ven, pues no es nada complicado. Tenemos que recordar estas ecuaciones importantes. El campo de velocidad, que regularmente es lo que nos va a dar el problema. Los campos de aceleración, que no son más que derivadas de las velocidades. Nuestras ecuaciones de deformación axial, de traslación, deformación por traslación, que es lo mismo básicamente, deformación por rotación, deformación axial y deformación por cortante. Tenemos este juego de ecuaciones. Tenemos nuestra razón de cambio de la compresibilidad de un volumen para determinar si el flujo es compresible o incompresible. Tenemos la vorticidad en ecuaciones cartesianas y la vorticidad en coordenadas cilíndricas. Y con esto nosotros podemos determinar al menos los fundamentos de cómo se mueve un fluido, podemos describir cómo se está moviendo un fluido a partir de su velocidad. ¿Tiene mucho esto en la vida real? La verdad es que no, porque a final de cuentas en la vida real lo que nos interesa no solamente la cinemática del fluido, sino la cinética, el por qué se está moviendo, cómo se está moviendo, o qué fuerzas yo tengo que hacer para que el fluido se mueva como yo quiero que se mueva. Realmente los problemas de dinámica, de hidrodinámica, de mecánica de fluidos van a venir más enfocados a la sección que viene, que ya van a empezar a ver con Aldo, que enfocados a la cinemática, ¿no? La cinemática, pues matemáticamente nos dice, sí, qué padre, mira, el fluido está rotando, el fluido se comprime, pero esto ya es muy intuitivo, ¿no? Si ustedes ya con la cinética tienen una noción de qué es lo que está ocurriendo con los fluidos, ya no necesariamente vamos a tener que recurrir a esas ecuaciones de cinemática. Pero bueno, pues ahí están las herramientas, se las dejo. En el transcurso de hoy o mañana les voy a mandar una pequeña tarea para que la apliquen junto con esto. La tarea es muy sencilla. Realmente, como les decía, lo único que tienen que hacer es tomar sus derivadas y aplicar a las velocidades, y las velocidades regularmente están dadas desde acá. Entonces, no hay más que hacer. Si nosotros sabemos derivar, podemos resolver esto sin ningún problema, y en el examen, pues así vendrá, ¿no? Les daré yo algún campo de velocidades y tendremos que obtener todas estas propiedades que ya definimos aquí. Entonces, pues realmente es algo de talacha, les digo, por eso les quiero poner nada más unos 3 o 4 ejercicios de este tipo de cosas, porque pues no me interesa ver si saben derivar, ¿no? Y eso sería todo ahorita con la parte de cinemática, por eso cerraríamos el tema 2, y ya estaríamos en condiciones de presentar examen. Les propongo que sea entonces el examen el próximo viernes. Yo les daría el examen el viernes tempranito para entregar bueno, se los pondría el viernes alrededor de mediodía para que antes del sábado de mediodía me lo estén mandando. Y si quieren el jueves, después de la sesión que tengan con Aldo,
nos podemos ver para resolver cualquier duda, cualquier cuestión que haya quedado por ahí flotando, ya sea de placas curvas o de flotabilidad, para prepararnos un poquito para el examen. El examen viene muy sencillo, la tarea es más difícil que el examen, no se preocupen por eso, pero bueno, cualquier duda nos veríamos el jueves. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? A ver, adelante. Sí, sí, también, ¿no? Aceleraciones también, porque recuerden que estas son nuestras variables de estado, las más importantes que tenemos, no son todas, pero son las únicas. Lo único que tenemos que hacer, pues, es igual sustituir, ¿no? Entonces, si yo les pido el estado cinemático, a partir de un vector de velocidad, me tienen que calcular aceleraciones con estas ecuaciones que tenemos aquí. Tendré que calcular traslaciones y deformaciones con estas ecuaciones que tenemos aquí. Tendré que definir si el flujo es compresible y tendré que definir si el flujo es rotacional. Básicamente es lo que tendremos que hacer. Ahora, mucho es trabajo repetido. Por ejemplo, si ya obtuvimos esto, pues simplemente lo vamos a multiplicar por 2 para obtener esto de aquí. No hay tanto problema. Me pasé. Si decían, pues esto de aquí es Chihuahua. Déjenme, es que si me salgo de ahí, la pluma se cambia. Esto de aquí, pues es exactamente lo mismo que tenemos allá. Si nosotros ya tenemos estas derivadas, si las hacemos aparte, ese es un truco, pues ya las podemos reutilizar. Por ejemplo, si yo calculo de manera independiente la derivada de la velocidad con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, pues ya nada más lo que voy a hacer es empezar a alimentarlas, ¿no? Tengo la derivada de U con respecto a X, la derivada de U con respecto a Y acá, tengo la derivada de U con respecto a Z por acá, y si tengo la derivada de V con respecto a X, la derivada de V con respecto a Y, la derivada de V con respecto a Z, pues también yo ya puedo tomar de aquí y alimentar acá, de aquí alimento donde está esta V con respecto a Y. No, este es con respecto a, perdón, esta va acá, esta de acá la tomo acá y la tomo, ¿dónde tenía otra? Esta de acá la tomo acá, y así, ¿no? O sea, en realidad, esto de aquí y esto de aquí son los valores importantes. Lo demás son sumas, son restas, son multiplicaciones y podemos empezar a trabajar. Entonces les digo, es pura aritmética. Bueno, no aritmética, no puro cálculo en la educación. Pero lo importante es donde dice esto, ecuaciones importantes. Fuera de eso, no viene nada más en el examen. El examen les digo, yo les doy este campo y ustedes me calculan esto de aquí. ¿Qué era por ahí la pregunta? No, denme oportunidad de revisarlas hoy. La verdad es que sí me tuvieron esta semana súper ocupado. Yo espero mañana mismo estarles retroalimentando por ahí de qué es lo que vi en las tareas. Pero si no, definitivamente me comprometo a hacerlo. Pero de todos modos, dudas un poquito más concisas que tengan de la otra repasada y el jueves, si quieren, las atacamos, ¿no? No les voy a poner problemas de placa curva tan complejo, les digo, ¿no? Es más, se los adelanto, ¿no? Seguramente vendrá una placa únicamente parabólica, que no es compuesta, como una presa o algo así, ¿no? No les voy a poner esos componentes extraños de esta manera o cosas así. Será algo más de este estilo, o algo sencillo así de este estilo, ¿no? Como represa. Por todos modos, reviso las tareas y cualquier duda, pues la platicamos el próximo jueves y yo les retroalimento espero terminarlas de revisar hoy o si no mañana y la semana que entra, el lunes a más tardar, ya tendrían por ahí algún comentario. ¿Algo más, jóvenes?
Bueno, entonces yo le comento a Aldo que ya el martes empiezan con él, martes y jueves tenían sesión con él. El jueves, ¿qué les parece? Entonces nos vemos 10:30, dicen que ya no tienen clase, ¿verdad? Ok, entonces si quieren nos vemos 10:30 el jueves, si ya hace falta para resolver dudas, y si no, pues nomás nos saludamos pues nada, para preparar el examen y que ya no tengan ningún problema. Yo el examen se lo estaría mandando entonces el viernes más o menos a mediodía, para que tengan tiempo de resolverlo con calma, y lo estuvieran mandando antes del sábado a mediodía, y pues van a ver que el examen pues no ni se espanten, ¿eh? En realidad es bastante sencillo. Bueno, jóvenes, pues sin más, entonces nos vemos el próximo jueves, y yo estoy pendiente de cualquier otra cosa que vaya saliendo por ahí, a mi correo con todo gusto. Sí. Ay, sí, fíjense que platiqué con él ahorita, yo le comenté que ya teníamos que programar ahí la sesión para que lo pudieran instalar, pero esta semana no tuvo tiempo, de hecho, ahorita creo que ni siquiera se conectó porque anduvo bien ocupado. Déjenme, le recuerdo yo para posiblemente, pues no sé, déjenme ver cómo andan sus tiempos y tomar alguna clase de lunes o jueves de la semana que viene para ya apoyarles ahí con la instalación de ANSYS. Y si no lo pueden instalar, pues ver qué solución podemos ver por ahí, algún otro software que nos ayude para hacer lo que es el CFD. Con Luis Villano, ¿cómo están trabajando? ¿Tienen ustedes instalado antes o cómo están viendo ustedes los problemas de elementos finitos? Ah, ok. Bueno, pues entonces, entonces podríamos trabajar con SolidWorks. ¿Instalaron también las versiones demostrativas perpetuas de fluidos? No se acuerdan. Ok, pues Sí, chéquenle, porque si lo tienen, entonces a lo mejor podríamos trabajar sobre SolidWorks. ¿Qué diferencia tenemos? Pues nada más los modelos matemáticos, ¿no? ANSYS es mucho más potente, mucho más complejo en cuanto a lo que podemos hacer en cuanto a fluidos. Tenemos un montón de opciones que a lo mejor ni vamos a usar y no van a entender. De hecho, hay unas que yo no entiendo, sinceramente. Eh, pero sí es mucho más potente en cuanto a sus capacidades, ¿no? La forma del mallado, la forma de cómo estructurar la malla también es un poco menos amistosa en ANSYS, y uno tiene que trabajar más en cuanto a su refinamiento de malla y la estrategia de cómo hacer el mallado. SolidWorks tiene un mecanismo de mallado para fluidos muy poderosa, muy versátil, pero que también no permite tanto conocimiento en cuanto a malla, porque ahí avientas la malla y el software detecta qué es fluido y qué es sólido. Y esto, bueno, pues es muy padre para resolver problemas, pero también quita mucho de ese feeling de si nuestra malla está bien o está mal, ¿no? Entonces, si no tenemos remedio, pues le digo a Aldo que trabajemos sobre SolidWorks, pero pues sí me gustaría que también batallaran un poquito con los mallados en ANSYS, porque al final de cuentas, pues es lo que se van a enfrentar el día a día, ¿no? Si una malla no está bien hecha, pueden tener muchos problemas, y a lo mejor en SolidWorks de todos modos van a tener un resultado, pero no van a poder tener ese feeling de si la malla nos está dando datos correctos o precisos o no. Entonces, bueno, sería la opción B trabajar con SolidWorks, pero déjenme platicar con Aldo. Yo hoy mismo platico con él para que vaya preparando esta asesoría de instalación de ANSYS, y que lo vayan haciendo paso a paso. Bueno, ¿algún otro tema, jóvenes? Bueno, si no, échenme un correíto o una llamada por Hangouts, como quieran, y si estoy disponible, pues lo atendemos. Si no, programamos alguna otra reunión. Muchas